Para el cierre sencillo a máquina, nosotros necesitamos el primer par de recortes de tela y nuestro cierre. Vamos a colocar nuestras piezas, el derecho con el derecho, uno encima del otro. El cierre es la última de las piezas que se colocan a la prenda ya terminada. Entonces se deja un espacio. Aquí vamos a simular que es una falda o un pantalón o la pieza que tú quieras para realizar esta actividad. Para facilidad y no tener que hacer una pieza completa, pues lo vamos a hacer en pequeños recuadros. Cuando tú vas a coser un cierre en cierta área, vamos a dar un margen de costura desde el papel antes de cortar la pieza en tela. Este margen varía de entre 2, 2,5 hasta 3 centímetros dependiendo del trabajo que vas a realizar o el tipo de cierre. En este caso, este cierre, que es el común, lo vamos a trabajar con un aumento de costura de 2.5 centímetros. Entonces, sabemos nosotros que tenemos un espacio entre la orilla de la tela y donde va a estar colocado el cierre de 2.5 centímetros. Te voy a explicar cómo vamos a hacer las marcas. Desde la parte superior de la cinta del cierre la vamos a colocar en la parte superior de nuestra tela, de nuestro recorte. Queda este espacio sin cierre porque por lo general va una pretina, una parte de tela en esta parte o en esta área y necesitas que esté libre del cierre, por eso trae este espacio. Cuando nosotros dejamos 1 centímetro de costura, de aumento de costura, entonces la distancia al colocar el cierre en la prenda, la distancia del tope superior a la orilla de la tela deberá de ser del aumento de costura que tú le dejaste, de 1 centímetro. Aquí no nos vamos a preocupar por ese punto. Vamos a ubicar el tope de las cintas en el tope de la tela y nos vamos a fijar en esta parte de atrás o de abajo y vamos a medir desde la orilla de la tela 2.5 y vamos a ubicar la ranura o la separación de las cintas justamente en esa medida, fijándonos muy bien que el tope de la cinta quedó en el margen de costura y la separación entre el centro de nuestro cierre donde está el tope y la orilla son 2.5. Aquí justamente abajo del tope vamos a hacer una marca. Vamos a hacer una marca y a 2.5 centímetros vamos a hacer otra marca. Y de este punto hasta donde llegó el tope inferior hacia abajo vamos a coser una costura recta. Sujeté con alfileres para que no se me muevan las dos piezas. Cuando tú vas a coser en una prenda, pues coses esa parte y dejas espacio del tamaño, sin coser del tamaño del cierre. Aquí está la marca que hicimos por debajo del tope inferior del cierre y a partir de ahí es en donde vas a clavar la aguja y vas a coser haciendo un remate y vas a cortar el hilo. Tenemos la costura, ahora hay que preparar el área donde vamos a coser nuestro cierre.
marcando nuestra costura abierta. Pon mucha atención aquí. Lo mismo de margen, la cantidad de margen que dejaste en la costura es la que deberás doblar. Te recuerdo que marcamos 2,5 centímetros, entonces arriba también deben de quedar 2,5 centímetros al coser o al planchar, perdón. Voy a marcar bien de un lado. Con el objetivo de que las dos piezas o los dos lados de tu pieza de tela estén bien marcaditos y te facilite la colocación del cierre. Si volteamos la pieza, te vas a dar cuenta que queda planchado y queda como si estuviera cosido de arriba hasta abajo. En esta área es en donde vamos a colocar nuestro cierre. Para tener calidad en las terminaciones o en las costuras, nosotros nos vamos a auxiliar hilvanando. Vamos a necesitar hilo y una aguja para acomodar nuestro cierre. Cuando tú tengas ya la práctica necesaria, puedes brincarte este paso y en lugar de hilvanar, utilizar alfileres para sujetar. Vamos a colocar este cierre traslapado. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar de un lado en la orilla del cierre, a un lado de los dientes, y del otro lado lo va a cubrir. El secreto de una buena colocación de cierres es hilvanar o acomodarlo antes de cortar. Nosotros lo puedes colocar también centrado, que el doblez quede justamente en el centro del cierre. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para colocarlo? Voy a empezar a acomodar en esta parte y me voy a fijar que la distancia entre el margen del doblez y el cierre sea siempre la misma. Entonces voy a sujetar primero con alfileres y luego voy a hilvanar desde aquí hasta el final de este lado, conservando siempre la misma distancia en esta área. Misma distancia entre el doblez y los dientes del cierre. Tengo sujeto con alfileres. ¿Qué tanta distancia debe de haber? Te digo que debe de ser la misma, de ser parejita, uniforme, de la orilla del doblez hacia los dientes del cierre, pero debe de tener la separación necesaria justo para que la corredera pueda subir y bajar sin morder la tela, porque entonces no subiría o bajaría el cierre. ¿Cómo le vas a hacer? Tienes para hilvanar, tienes tu hilo. Yo no le voy a poner nudo y te voy a decir por qué. Porque es para poderla quitar. Recuerda que este hilván es una costura temporal y para no batallar en quitarla y suplir el nudo, voy a empezar, voy a jalar y antes de terminar de que pase el hilo voy a dar otra pasada y ahí ya va a quedar sujeto. Ahora sí, con una sola hebra, la otra queda pendiente ahí. Voy a empezar a hilvanar. No hagas hilvanes muy grandes para que no se te mueva la tela. Necesitas hacer hilvanes cortos para que cumpla su función
con éxito. Entre más grande hay más movimiento de la tela, entre más pequeños hay mayor sujeción de la tela que estamos haciendo, sujetando la tela con el cierre. Vas a hilvanar hasta el final de este lado donde queda el tope. Verifica que donde terminó la costura queda el tope y el final de las cintas del cierre quedan en la orilla de la tela. Mientras estás hilvanando, recuerda meter y sacar la aguja varias veces y también que no quede justamente en la orillita de la tela. Mientras va avanzando la aguja, vas a ir quitando los alfileres que te están ayudando a ti a mantener la tela en su lugar. Haz pequeños hilvanes. Cuando llegas aquí, entonces sigue el paso. Llegué a hilvanar hasta este punto y queda este libre. Voy a seguir hilvanando por toda la orilla, por el otro lado, procurando que este doblez quede junto al doblez del otro lado, no encima, no separado. El cierre no debe de verse, justamente en donde está el doblez, ahí debe de estar. Te puedes auxiliar con alfileres, colocando en un alfiler en la pura orillita de la tela para sujetar y asegurarte que al hilvanar el cierre ni la cinta del cierre se van a ver. Esto te va a ayudar a ti a mantener la tela en su lugar y que no se te mueva. Fíjate bien que la corredera esté arriba y la jaladera esté en su posición más baja. Tengo ya sujeto con alfileres y entonces voy a empezar a hilvanar. Me voy a ir hacia el otro lado. Yo ya sé que la tela o el doblez está en el lugar que debe de ser, entonces voy a clavar la aguja hacia atrás y voy a voltear. Este es un tip que te doy para que batalles menos. Aquí nos vamos a guiar con alguna de estas guías de costura o estos márgenes de costura. Nos vamos a ir cosiendo. Aquí procura irte derechito. Yo me voy a ir por el margen de la orilla. Voy a terminar de hilvanar siguiendo las marcas que trae mi cierre como guías de la costura para que se vaya derechito. ¿Cuál es otra forma de asegurarme que mi costura o mi hilvanado está derechito? Manteniendo el mismo margen del centro del cierre a los hilvanes que estoy haciendo. Aquí sí es importante que te vayas derecho y si te fijas, aquí el cierre tiene una ligera abertura. ¿Por qué? Porque la jaladera hace espacio por debajo, pero nosotros aquí ya tenemos asegurado para que no se vea. Entonces vamos a seguir hilvanando derechito. No importa cómo haya quedado la cinta del cierre. Esto me asegura a mí que me puedo ir derecho y el cierre va a quedar en su lugar. Voy a terminar de hilvanar haciendo lo mismo que realicé al principio. Una nueva puntadita en el mismo lugar para no hacer nudo. Y ahí queda sujeto. Te queda bien hilvanado de esta forma. Quitas los alfileres
y siempre debes de hacer la prueba. Baja y sube tu cierre, no se atora con la tela y vamos a empezar a coserlo a máquina. Vamos a empezar a coser por este lado. Entonces, mi pie tiene que ir colocado de tal manera que este espacio, este orificio esté cerca de la orilla. Primer paso, abrir el cierre. Abro el cierre y voy a colocar, libero el pie prensatelas, ubico de qué lado necesito el cierre, necesito que vaya por aquí. Si yo lo coloco de este lado, pues no va a poder coser. Necesito que el pie o esta área que va en los dientes transportadores esté sobre la tela y este espacio por donde va a bajar la aguja, este espacio, esté del lado de los dientes. Entonces lo voy a colocar de este lado. ¿Sí? También se puede colocar el pie del otro lado. Lo libero, bajo despacio el pie y queda sujeto. Si tienes dudas de cómo colocar el pie o cómo cambiarlo y no es igual a mi máquina, entonces revisa el instructivo de tu máquina. Sé que de este lado tiene que ir la aguja. Las máquinas que tienen selector del lado de la aguja, el pie no tiene esta opción de cambiarlo a la izquierda o hacia la derecha. Vamos a empezar a coser. Te aconsejo que siempre, sobre todo en los cierres, el pie esté completamente sobre la tela y vamos a ir cosiendo por la orillita. Quiere decir que el pie, la orillita de mi pie, va a ir por la orillita del doblez. Me aseguro que mis dos hilos estén hacia atrás. Voy a rematar al principio y al final. Y voy a empezar a coser lo más cercano a la orillita. Si tú sigues este consejo de guiar el pie, la orillita del pie sobre el doblez, te va a quedar muy cerquita de la orilla. Tu cierre está abierto, pero fíjate, va a llegar un momento en que tu pie no te va a permitir. Cuando ya vayas a llegar a donde está la corredera, vamos a bajar la aguja hasta su punto más bajo, vamos a levantar nuestro pie y vamos a cerrar el cierre. Tiene que estar cerrado, me voy a auxiliar con las tijeras para cerrarlo y voy a seguir cosiendo. Tienes dos opciones: bajar la aguja, clavarla, girar y coser en ángulo, pero también puedes rematar. Aquí ya no me está avanzando porque mi tela se está quedando atorada en el pie, pero si yo la desatoro, me va a quedar bien. Puedo hacer esto verificando que pasé el fierrito del cierre. Si tú coses por aquí, al bajar la aguja la va a quebrar. Puedes hacer esta costura en ángulo y terminar hasta acá, o bien, para mayor facilidad y un truquito, es cortar y puedo elegir seguir cosiendo por el revés. Aquí, si te fijas, necesito que mi aguja esté de este lado para coser esta parte.
Esta ya está cosida, falta el otro lado, entonces libero el pie, muevo su posición, el pie prensatelas, paso los hilos hacia atrás y justamente en donde terminó la costura que acabo de realizar, voy a bajar la aguja y voy a seguir cosiendo. Aquí sí, claro, guiándome con el margen que viene marcado en el cierre. Un pequeño remate y entonces voy a decidir coser por una de las marcas y voy a seguir cosiendo derecho, aquí mi corredera no debería de intervenir en mi costura, debe de quedar derecha. Fíjate cómo quedó el cierre un poco chuequito, pero por enfrente la costura ha quedado recta y el cierre completamente cubierto. Con ayuda de un descosedor, ahora sí vas a quitar el hilván. Siempre procura hilvanar con un color que resalte al color de la tela para que puedas identificarlo muy bien y lo puedas ver. Te aseguras, es mucho más fácil verlo por la parte de atrás para quitar muy bien los hilvanes. Así te ha quedado por la parte de atrás y por la parte de enfrente. Fíjate, ya sin hilván, estos hilitos hay que cortar los excesos. Te han quedado las costuras derechas. Procuré utilizar un hilo un tono más arriba de la tela para que lo puedas ver. Te fijas, aquí está la costura y va a ser más evidente por la parte de atrás si queda derecho o no. El objetivo: costuras derechas, cierre cubierto, incluyendo la corredera y jaladera. Prueba de fuego, sube y baja mi cierre